Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de la Academia Bíblica Pesher. Bienvenidos a una entrevista que se va a hacer con el doctor Javier Picasa. Su nombre completo es Antonio Javier Picasa Ibarrondo. Él es licenciado en Sagrada Escritura, doctor en teología y doctor en filosofía. Ha enseñado principalmente en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es autor de más de 30 libros relacionados con la teología, la historia, las ciencias de las religiones y ahora con una temática que luego preguntaré si es la primera, sobre historia de la iglesia, particularmente de la patrística. Él ha publicado en diferentes editoriales, principalmente de línea católicas, y tiene algunos libros publicados en CLIE. Para nuestros amigos y hermanos de habla hispana y que no están familiarizados con los libros del doctor Picasa, les quiero decir de que es un teólogo de referencia, muy consultados a nivel de principalmente licenciatura y sobre todo en maestría en muchos de nuestros seminarios teológicos protestantes. Así que es un placer para mí tener estos minutos de entrevista porque el doctor Javier Picasa ha publicado este libro que hoy vamos a estar hablando, el curso de teología patrística, y su subtítulo dice Historia y Doctrina de los Padres de la Iglesia. Hablaremos de este libro. Si quiere adquirir el libro, puede buscar en cualquiera de las plataformas. Dejé un link en la descripción para que lo adquieran en Amazon, pero pueden comprarlo en cualquier librería cristiana. También pueden comprarlo vía, las redes, directamente en clie.es. También dejé un link para que puedan leer los primeros capítulos, o por lo menos el primer capítulo, que está de forma gratuita en PDF de la propia editorial, de Editorial CLIE. Así que mientras van a esas páginas, revisan los precios en su país y también descargan quizá el PDF inicial, vamos a iniciar nuestra entrevista. Algunas preguntas, tenemos 5 preguntas de interés general. Y luego tenemos 10 preguntas del libro puntualmente. Así que le animo a que pueda compartir nuestra transmisión, pueda ayudarnos a que esta entrevista se haga viral, compartiendo, poniendo su like, ya sea en Facebook o en YouTube. Bienvenidos aquí a la Academia Bíblica Pesher, bienvenido doctor Javier Picasa. La primera pregunta es, ¿qué le motivó a estudiar teología y a unirse al sacerdocio? A estudiar teología me motivó sobre todo el hecho de buscar la palabra de Dios. Mi vocación básica era filosofía, tenía amigos que querían que estudiara filosofía. A pesar de todo me incliné, después de hacer una tesis doctoral en teología sobre un teólogo medieval, Ricardo de San Víctor, a estudiar Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico de Roma, que es un lugar de referencia, no solo entre católicos, sino entre diversas confesiones. Y por eso, en el fondo, por ver si lograba escuchar mejor la palabra de Dios, dejé a un lado la filosofía y me dediqué básicamente al estudio de la Biblia. Qué bueno, el propósito principal entonces era conocer mejor la Biblia, escuchar mejor el mensaje de Dios a través de las Escrituras. Qué bueno, la pregunta de unirse al sacerdocio está relacionado con esto. Justamente también el escuchar mejor o entender mejor la Biblia. La segunda pregunta es, para nuestra audiencia, que es mayormente protestante, evangélica, y no sabe mucho de las órdenes religiosas, ¿qué es la orden mercedaria?
Sí, mire usted, la palabra sacerdocio me suena bien, pero en mi lenguaje, desde mis primeros estudios, la palabra sacerdocio la aplico al sacerdocio de todos los creyentes. En ese sentido, me considero más cercano a ciertas líneas protestantes que a un tipo de catolicismo que ha puesto muy de relieve un tipo de sacerdocio ontológico de los sacerdotes ordenados. Por tanto, esa palabra sacerdote me suena básicamente como persona que vive intensamente una forma de unirse con Dios que según la Escritura podemos llamar sacerdocio común de todos los fieles en unión con el Cristo sacerdote, ¿verdad? Me hice mercedario una pequeña congregación religiosa conocida en España. En América Latina hay diversas como provincias o residencias de mercedarios desde México hasta Chile y Argentina. Es una orden medieval dedicada básicamente a un servicio social de redimir cautivos cristianos en aquellas contiendas entre cristianos y musulmanes, donde había muchos cristianos viviendo en país musulmán, musulmanes viviendo en país cristiano. Había cierto tipo de canje entre unos y otros, pero había también unas instituciones religiosas dedicadas a lo que hoy llamaríamos comprar, liberar a esclavos cristianos en tierra musulmana para traerlos a tierra cristiana. Esa temática hoy es un poco distinta porque no existe la esclavitud, teóricamente al menos, y porque la problemática de ser cristiano en un país musulmán sigue siendo grande, pero es distinta. Pero resulta que en mi entorno había unos asentamientos, unos conventos de mercedarios y quizá por eso me hice mercedario. Aunque mi vocación primera desde pronto estuvo vinculada con el estudio. Qué bueno, gracias por la explicación, esta aclaración. Estuve leyendo algo de su biografía y también dijiste hace ratos que estudiaste en Roma, en el Instituto Bíblico, te graduaste de licenciado en Sagrada Escritura, pero en una página encontré que fuiste candidato a doctor en Sagrada Escritura. ¿Por qué no se tituló en ese campo? Mire, yo mientras estudiaba Biblia, había estudiado bastante griego sobre todo, hebreo lo estudié también, y me quedaba un poco de tiempo. Y mientras estudiaba Biblia, hice una tesis doctoral en filosofía en una universidad llamada algo así como la Universidad de Santo Tomás, y la hice precisamente sobre el pensamiento básico de Bultmann y Kuhlmann. Quise comparar la perspectiva de dos autores clave de tendencia protestante distinta, uno más existencial, otro más de historia de la religión, de sagrada historia, ¿verdad? Y la hice pues con el interés de entrar en una temática fundamental, y en esa temática me interesó mucho lo que podíamos llamar como el sustrato filosófico kantiano de gran parte del protestantismo alemán del siglo XIX y XX. Como filosofía básica, una gran tendencia protestante alemana tomó como filósofo de referencia a Kant. Y mi tesis era un poco pues, el camino que lleva de Kant a través de una serie de neokantianos a Bultmann y la reacción de Kuhlmann. La publiqué en una editorial española y hace unos 12 años me llamó un director de CLIE llamado Alfonso Ropero y me dijo: ¿quiere usted libre ese libro? Nos gustaría publicarlo como libro de referencia de historia del protestantismo del siglo XX. Le respondí diciendo que quizás sería bueno precisar algunas cosas, que si me hacían el favor de pasármelo ¿cómo se llama?, online, porque yo tenía el libro publicado el año 70 y tantos, cuando no había todavía las computadoras, ¿verdad? Me lo pasaron y publiqué un libro en
Clie titulado El Dios de la fe, el Dios del pensamiento, el Dios de la existencia, Bullmann, y otro El Dios de la historia, Kuhlman. Andan por ahí entre los libros de Clie y le tengo mucho respeto y mucho cariño a mi amigo, uno de los directores de Ediciones Clie, que es gran teólogo, que es también un gran filósofo, por haberme invitado a actualizar esas obras. Pero hay una pequeña problemática. No sé si usted me pregunta con buena intención, supongo que sí. Yo voy a ponerla así. El año 84 tuve algunas dificultades en la enseñanza en la Universidad Católica de Salamanca. Dificultades porque decían que algunas de mis afirmaciones eran un poco quizá más protestantes que católicas, porque no dejaba claros algunos temas de carácter pues histórico y dogmático. ¿Cuál es el yo de Jesús? El yo de Jesús, el sujeto de Jesús Cristo, ¿es su humanidad o es su divinidad eterna? ¿Cómo se relacionan divinidad eterna y humanidad? ¿Cómo entender las historias del nacimiento de Jesús, de María Virgen? Si entenderlas en sentido biológico o más bien en sentido básicamente teológico, en la línea de aquello de Juan 1, 12, 13, que los que creen no nacen de la carne ni de la sangre, sino que nacen en el fondo de la palabra de Dios. También sobre la cuestión del Espíritu Santo, y me obligaron de alguna manera a dejar la enseñanza. Yo tenía ya la tesis terminada en Biblia sobre sobre un texto clave de Mateo. Mateo 25, 31, 46, el juicio final. Tenía ya la aprobación del director con la firma. Me dieron, por tanto, un documento diciendo candidato a doctor y cuando quiera presenta la tesis. Tenía hablado el tema con Van Hoye, especialista en la carta a los hebreos y demás, pero cuando me dejaron fuera de la universidad pensé, no tengo ganas de ir a un tribunal donde a lo mejor surgen preguntas de un tipo distinto, y ya tengo doctorado en filosofía, en teología, y publiqué la obra. Por tanto, quemé las naves porque la publiqué sin haberla defendido. Se titula el libro algo así como Hermanos de Jesús y servidores de los pequeños. Lectura exegética de Mateo 25. Tengo gran cariño a ese libro, aunque quizá hoy lo escribiría de una manera algo distinta, y por eso, si buscan en los archivos del Bíblico de Roma, tienen esta pequeña anomalía. Es candidato a doctor, tenía todo ya preparado, el director me dijo, cambie usted un poco esta frase, lo otro, esas cosas que se dicen siempre cuando un director de tesis, y era facilísimo el cambio, pero le contesté diciendo, he quedado un poquitín, pues, no disgustado, pero, y perdone si no presento la tesis. Él me dijo caballerosamente, usted verá, si viene aquí, se la presentamos sin dificultad. Hoy la hubiera presentado, entonces no la presenté. Ese es el tema, de candidato a doctor en Biblia, pero sin ser doctor en Biblia. Sí, es que hago paréntesis aquí, porque yo tengo una inclinación a las ciencias bíblicas, tengo la maestría en Biblia, y dentro del mundo académico, decir, sacó su doctorado en Sagrada Escritura en el Instituto Pontificio de Roma, tiene un peso grande. Y lo hacía esa pregunta porque tienes también libros de índole exegético y porque tienes la formación, ¿no? De Mateo, creo que también de Marcos, tienes la formación exegética y haber tenido el título de doctor en Sagrada Escritura, además de los otros doctorados, le hacía un plus, pero con tantos libros escritos, no. Sí, pero mire usted, varios de los libros que he escrito no valen como tesis, porque es muy difícil hacer un comentario a Marcos o a Mateo como tengo y defenderlo como tesis.
La tesis doctoral tiene su propia retórica, ya me entiende, ¿verdad? Su propia retórica en metodología, en forma de citar, en extensión, y ya no he hecho más libros como para poderlos convertir en tesis. No sé si me explico. Por ejemplo, del que después me va a preguntar sobre la patrística, no es un libro de tesis, no se puede presentar como tesis. Es un libro, pues, de texto de ayuda para personas que quieran iniciarse en la patrística. Pero no, yo no lo hubiera aprobado como profesor, que he sido director de bastantes tesis, quizá 20 o así, no lo hubiera aprobado como texto para una tesis. No sé si me explico. Ajá, sí, efectivamente. La cuarta pregunta realmente ya la respondió, porque también crea por ahí, viendo su biografía, 2 veces obligado a no enseñar. La primera por cuestión de teología dogmática y la segunda recientemente, bueno, el año 2003, la primera en el 85, por discrepancias doctrinales. Y ya mencionó una de esas discrepancias, tiene que ver con una interpretación de la concepción virginal o el nacimiento del Señor Jesús. Por influencia kantiana, tengo entendido, ¿verdad? Pues no sé si kantiana o moderna. Yo creería que conforme a la tradición cristiana, al menos desde el principio de la patrística, el sujeto es Jesucristo. No es el Hijo eterno de Dios, sino Jesucristo. ¿Y cómo entender a creo en Dios Padre y en Jesucristo su Hijo? Entonces no se trata de decir que Dios... El dogma es que Dios Padre ha engendrado a Jesucristo su Hijo. Y ese Jesucristo su Hijo es el hombre Jesús, siendo Dios. ¿Cómo coordinar ambas cosas? En la tradición protestante hay todas las líneas que usted quiera. Desde una dogmática protestante muy exigente y muy estricta, que es quizá pues más severa que un tipo de dogmática católica, hasta los que en la línea de Bullmann dicen que Jesús es hijo como la palabra, no acentúan una filiación eterna en el sentido tradicional, de tal manera que hoy actualmente los católicos tenemos pues mucha cercanía con ciertos protestantes y cierta lejanía con otros. Igual que en el mundo protestante hay muchas líneas y unas facultades, unas tendencias admiten a las demás por honestidad humana, pero se sienten un poco alejados de los planteamientos de otras escuelas. Yo me he fijado más en las escuelas alemanas estrictas, en la de Bullmann sobre todo y Kuhlmann, y son de 2 tendencias muy distintas protestantes. Quise hacer la tesis sobre un tal Fuchs y me dijo Schlier, que es un gran exegeta, que fue protestante y católico, pues que no te metas con este Fuchs porque no lo vas a entender. No lo entiendo yo con cierto humor, que llevo 50 años en ello, ¿verdad? Porque son unas lecturas bastante complejas que hay que hacer una interpretación y bueno, ahí vamos. Y en ese sentido, en la editorial CLIE, pues que ha tenido una tendencia bastante fundamentalista, que tiene sus valores, evidentemente, para muchas iglesias y para muchas personas. Algunos, como Alfonso Ropero, han querido introducir también parte de como diríamos, de este protestantismo de honda cultura anglosajona o protestante. Y en ese sentido han publicado obras clave de una teología protestante que no todos los protestantes admiten, porque entre ellos también hay ciertas diferencias, lo cual a mí me parece muy bien. Ajá. Muy bien. Discrepancias doctrinales hay en todos, ¿verdad? Sí, pero después en el año 1884, las cosas estaban un poco pendientes en la Iglesia Católica, había dificultades y no mediaban eso que se llama el nihil obstat, que es algo así como la missio para poder enseñar en una facultad no del Estado,
sino de una iglesia determinada, la católica. Y estuve un tiempo y al final me dejaron, pero me dejaron con una pequeña nota donde decía que no enseñé cuestiones de dogmática, y he estado muchos años enseñando bien, aunque con esta dificultad. Y el año 2003 el problema no ha sido, diríamos, de dogma profundo, sino de identidad eclesial. Porque, como le he dicho, tengo pues la tendencia a ver la iglesia como una fraternidad de hermanos creyentes, donde los ministerios son importantes, pero no son, como si dijéramos, sustanciales, ontológicos. El sacerdocio es el sacerdocio común de los creyentes. Es muy importante que en las iglesias, según las tradiciones, haya presbíteros, obispos, diáconos, o en otras iglesias, como en la iglesia presbiteriana, lo de los obispos queda más diluido y se da más importancia a los presbíteros ancianos. Ya depende de iglesias, ¿verdad? Sí. Entonces, pues les dio la impresión a algunos de que yo negaba de alguna manera el establishment, la forma jerárquica de entender la iglesia católica, de no darle importancia a los ministerios en cuanto sacerdotales. Hay que darles importancia como ministerios, que sería una iglesia sin unos ministerios, sin unas personas que predican, que enseñan y todo eso. Y por tanto, pues por segunda vez me dijeron que tenía que dejarlo. Y entonces sí que ya dije, bueno, pues prefiero enseñar desde otra perspectiva, siendo católico, pero no perteneciendo a lo que sería la jerarquía docente de la iglesia, algo así como por libre, no sé si me estoy explicando. Sí. Y así por libre me he dedicado y me sigo dedicando a la teología. ¿Y tuvo más tiempo para la investigación? Sí, sí. Y un tipo de libertad que actualmente también se podría tener en la Iglesia Católica, porque las cosas ahora son un poco distintas, han cambiado las formas de entender un poco la estructura eclesial de hace 40 años, ahora es distinto, estamos en un periodo, diríamos, como constituyente nuevo, pero bueno, a mí ya me ha cogido tarde, diríamos eso, y estoy bien como estoy. Bueno, muchas gracias por responder algunas preguntas generales. Ya nuestros hermanos que están viendo la transmisión y verán la grabación, conocen algo más de ti, además de los académicos, de los que estudian teología a nivel de posgrado, que sí te ubican. Yo, por cierto, tuve un compañero que te pidió que tú fueses su segundo asesor de tesis, su primer asesor, uno que ahorita es profesor en el seminario de Guatemala. Un muchacho que realmente hizo una tesis ontológica. Y sí, se lee tus obras. En cuanto a hermanos de iglesias o cristianos de a pie, quizá desconozcan más. Pero vamos justamente a tu libro, este libro. Ahora sí entramos a... Ahora sí que ya respondo a eso escuetamente. Ajá, muy bien. ¿Este es tu primer libro relacionado con la patrística? Mire, como pasa en los seminarios, en las facultades, de vez en cuando hay que hacer un poco de bombero, de todo, porque, oye, mira, que queremos dar una clase de historia de la teología antigua. Y yo tenía un compañero que era técnico, ha fallecido ya, que tenía la tesis doctoral en historia de la Iglesia antigua. Y dije, ¿por qué no nos animamos? El año debió ser el 84 o 5, y ofrecimos un curso en la Universidad Pontificia de Salamanca de teología antigua. Él, mi compañero, hacía la parte puramente histórica, porque era historiador profesional. Y a mí me dejaba hacer un poco como la doctrina básica de cada uno de los padres de la Iglesia, ¿verdad? Y entonces de los fundamentales, de las corrientes fundamentales. Y teníamos los apuntes en un montón así. Yo los conservo todos, él los perdió la mayoría, hablaba más quizá pues
no digo de memoria, pero sí con unos apuntes tomados a mano, ¿verdad? Y hace unos cuantos años, hace 9 años, en una facultad teológica católica de tipo catequético que hay en Buenos Aires, en Raspanti, andaban buscando a alguien que pudiera darles un curso de patrística y no encontraron a nadie que les convenía. Había, pero yo les mandé de aquí 2 o 3 nombres, pero me dijo el director, que ha fallecido después, ¿por qué no da usted mismo esa clase? Y dije, bueno, voy a desempolvar mis apuntes. Desempolvé los apuntes y les di, pues, creo que fueron pues 15 o 18 clases, un resumen de la patrística, ¿verdad? Y como suelo escribir las cosas, casi lo escribí. Y me había olvidado de ello. No, lo tenía en algún sitio, sabía que andaba, pero no pensaba publicarlo. Hasta que por esos caminos que andan por ahí, que uno se entera de cosas, Alfonso Ropero y el director de CLIE, porque hay 2, 3, se dieron cuenta de que yo tenía unos apuntes bastante extensos de patrística. Y me dijeron, ¿por qué no los escribes y los publicamos? Y los escribes ya un poco en forma. Dije, hombre, yo no soy un especialista, no puedo haceros un trabajo de fondo, pero sí unas lecciones básicas de la patrística. Y es lo que hice. Y lo que me han publicado, yo creo que con bastante cariño, con una bonita portada donde está, pues, no sé, la parte superior del baptisterio de Firenze, de Florencia, donde aparece toda la historia de la salvación, y está dividido en forma escolar, en, pues, unos padres primitivos, los padres, ¿cómo se llama? Los primeros padres, después los padres apostólicos, los padres apologetas, después ya las diversas teologías, la alejandrina y la siríaca, con ciertos matices, ¿verdad? Después los grandes teólogos de cada uno de esos capítulos de la historia de la patrística. Después también enseguida los grandes doctores de la Iglesia oriental y occidental, pasando después a los padres orientales, básicamente a los de lengua griega. Les dije que yo no me atrevía a escribir sobre los padres de lengua siríaca o de lengua etiópica, ¿verdad? Porque es más complejo, también son menos conocidos. Hice pues una visión de conjunto de los padres griegos, de lengua griega del siglo IV, V. Hice también una visión general de los padres de la Iglesia latina, especialmente de San Agustín, de San Ambrosio, de San Jerónimo, de San Gregorio Magno, ¿verdad? Y después tengo 2 capítulos finales, lo que sería la post-patrística. La patrística puede terminar en el siglo VII, VIII, con Gregorio Damasceno, con Máximo el Confesor, quizá en Oriente. En Occidente, con San Isidoro, con Beda el Venerable, pero en los libros que son, como diría yo, canónicos de la patrística, de la patrología, de un tal Migne, que recopiló toda la patrología que había por ahí, de griega y latina, se extiende la patrística hasta el siglo XII. En el siglo XIII ya comienza la escolástica, tanto en Oriente como en Occidente de formas distintas, y termina. Por tanto, yo hice un capítulo de los finales de la patrística latina. Además, los tenía preparados para mi tesis sobre Ricardo de San Víctor, y estudio allí el final de lo que sería la patrística occidental, con autores importantísimos como Bernardo, como Ricardo de San Víctor, como Hugo de San Víctor, como Abelardo, etc. El final de la patrística, sí, y evidentemente estos son el padre de yo olvidando ahora del proslogio y el padre, el obispo de Canterbury, que ha influido en católicos y protestantes Anselmo. Muchísimo, ¿verdad? Anselmo. Y en la línea oriental, pues avancé un poco de San Juan Damasceno,
y me introduje en los padres posteriores del siglo X y XI, en el hesicasmo, en la oración del corazón, en la gran visión de la teología patrística, en la teología de los iconos, y así hice una visión general, un libro de texto, no para saber la patrística, sino para iniciarse en ella, para tener una visión general, que creo que puede valer algo. No es que sea un libro genial ni rompedor, hay muchos libros sobre eso, pero bueno, puede valer. Y así me lo han publicado los hermanos amigos de CLIE. Muy bien, gracias. Ya nos contó hasta el contenido del libro también. La siguiente pregunta ya fue respondida. ¿Qué le iba a investigar esa temática? Bueno, ya nos contó la experiencia de este colega y luego la invitación de un seminario allá de Argentina y la invitación de Ropero. Muy bien. La pregunta de rigor que se suele hacer ante un nuevo libro es ¿cuál es el aporte de tu libro en comparación con otros de la misma temática? Si uno compara tu libro en comparación de otros libros, ¿cuál sería lo novedoso? Lo novedoso creo que es lo del principio del curso aquel de la Pontificia de Salamanca en el año 85-86, que mi compañero, Eliseo Tourón del Pie, gran patrólogo, daba las cosas históricas que enseñan más en Facultad de Historia, y yo hacía algo así como un tipo de penetración teológica. Por tanto, me siento satisfecho, diría, de la forma como he querido estudiar teológicamente a algunos grandes padres, a los que he leído con atención, por ejemplo, a Orígenes. ¿Qué significa Orígenes en tiempo antiguo y en este momento? También me ha interesado muchísimo la teología del logos de los padres alejandrinos, de una teología que todavía no hemos superado. La tenemos en otras formas de pensamiento, pero lo que en línea de logos griego hicieron Atanasio y Cirilo no ha sido superado todavía. Penetrar en la parte teológica de eso. En San Agustín penetro algo, pero San Agustín es un mundo donde no se puede resumir en unas páginas. Lo único que hago es intento ver si San Agustín de manera radical supera el pelagianismo o no, lo que tiene de inmensamente valioso para la Iglesia y lo que tiene de peligroso para la Iglesia si uno se queda cerrado solo en San Agustín, que a veces da la impresión de que es retórico más que teólogo, de que es un hombre que no acaba de haber ido radicalmente a la encarnación, aunque tiene los mejores comentarios a Salmos, a qué sé yo, al Evangelio de Juan y demás. Y después me ha interesado mucho en la teología del siglo XII, que los protestantes han querido recuperar, igual que tienden a decir que el siglo XIII ya rompe y demás, el siglo XII, con autores como Bernardo, como Anselmo, pertenece de alguna manera a la historia de la teología protestante o preprotestante, por lo menos. Se les tiene mucho cariño, ¿verdad? Y de la Iglesia oriental, me ha interesado mucho ver la parte teológica del culto a los iconos. ¿Por qué? Pues a la tradición protestante ha dejado eso a un lado, pero con dejar eso a un lado no se arregla nada. El tema es, ¿por qué hubo en un tiempo una devoción a los iconos? ¿Qué aporta la visión de los iconos en experiencia, en humanidad, etcétera? Yo creo que he intentado hacerlo y le he dedicado bastante a la teología trinitaria de los padres orientales, que es distinta de la de Agustín, se puede discutir y demás, pero todavía hoy estamos donde nos dejaron aquellos padres orientales. Esa sería mi aportación, el intento de repensar lo que está en el fondo de lo que han dicho los padres. Muy bien, hay una pregunta relacionada a lo que dijiste de Orígenes, lo voy a hacer después. Antes de esa pregunta, tengo preparada la pregunta de definición. Definir a quién llamas, se puede llamar padres.
¿quiénes pueden o no ser considerados los padres de la iglesia? Y esto va con la otra pregunta, que es, ya dijiste algo, tú cortas en el siglo XII, más o menos, o vas más allá. La mayoría de los historiadores y la mayoría de la historia de la iglesia protestante principalmente cortan la patrística con San Agustín, allí. Pero en tu libro vas mucho más. Vas hasta inclusive el siglo XIV. ¿Cuál es la razón para eso? La razón básica es que el libro estándar de patrística es el de Migne, y es el libro estándar, publicado en Francia por un sacerdote más o menos católico, y para él la patrística es lo anterior a la escolástica latina y lo anterior a la, llamaríamos, escolástica oriental. Quizá todavía con Simeón, el teólogo nuevo, andaríamos dándole vueltas, y eso es patrística. Entonces es una razón que no es básicamente teológica, sino el lenguaje que ha dominado y sigue dominando, aunque muchos protestantes terminan con San Agustín en Occidente, y no sé si en Oriente llegan a Dionisio Areopagita y a Máximo el Confesor. Ahí eso lo dejan un poco perdido, no lo han recuperado, que yo sepa, de forma intensa, ¿verdad? Y entonces, pues me pareció que merecía la pena aceptar ese criterio, que no es puramente teológico, aunque tiene elementos teológicos, porque el siglo XII, tanto en Oriente como en Occidente, se parece más en el fondo a Agustín y a Ambrosio y a otros, que el siglo XIII, donde ha entrado ya la retórica escolástica de Aristóteles. Y en ese sentido, pues hay una novedad radical, fuerte. Por otra parte, hay otra razón. Hasta el siglo XII, hasta principios del XIII, no había textos teológicos en la Iglesia. El único texto era la Biblia. Y la teología era el estudio de la Biblia. Había ayuda de padres de la Iglesia y demás, pero el único texto era la Biblia. Mejor o peor estudiada, con cadenas de esas, de citas o sin cadenas. En el siglo finales del XII, principios del XIII, se escriben ya en Occidente las teologías dogmáticas. Y eso es una ruptura. La ruptura que significa Santo Tomás, para bien o para mal. La ruptura que significa Duns Scoto, para bien o para mal. Y entonces la teología se centra en libros de dogmática y la escritura queda como un lugar de referencia. También en cierto protestantismo se ha hecho una dogmática de autores que se han querido tomar como claves, como dogma, y siempre ha protestado el protestantismo en conjunto, porque ha dicho el texto clave sigue siendo la Biblia, ¿no? Esa es la razón fundamental. No a todos convence, evidentemente, pero era una razón práctica para poder introducir un material que me parecía a mí bastante valioso. Bueno, hago un paréntesis aquí para algunas personas que están viendo la transmisión y preguntan sobre libros. Este libro puede complementar al otro libro que los protestantes están muy acostumbrados, de Justo González, que es el de Historia del Pensamiento Cristiano, que también trata de teología, lo que piensan los autores. Entonces, si ya conocen el de Justo González, pueden también leer este libro que les va a servir muchísimo. Doctor Picasa, hemos hablado de algunos padres, has mencionado algunos padres y mencionaste a Orígenes. Mi pregunta era, ¿cómo se consideraba en el pasado a Orígenes y cómo se considera ahora? Porque en cierto sector del protestantismo, Orígenes, y también en el catolicismo, en cierta parte, es considerado como que tuvo desviaciones doctrinales. Buen exégeta, pero desviaciones doctrinales. Y yo tuve un compañero en la maestría que quiso hacer su tesis de maestría
recuperando la hermenéutica alegórica de Orígenes. Has investigado, tienes una sección aquí muy detallada de Orígenes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En primer lugar, gracias por citar al profesor Justo. Yo he leído con muchísima pasión su obra. Es una obra de referencia obligada y es una obra de un profesional de cuerpo entero. Lo mío es un ensayo introductorio, un compendio, y lo suyo es una historia del pensamiento detenida, concreta, magistral. Un libro no quita al otro. Yo he hablado con él alguna vez en temas de estos a través de videoconferencia y me sigue pareciendo un hombre de referencia clave, ¿verdad? Sobre Orígenes. Orígenes ha sido un hombre discutidísimo desde el principio. Tiene el gran valor de haber codificado la escritura, de haber hecho la ESAPLA él con una escuela grande de biblistas. Ha querido hacer una biblioteca con todos los textos bíblicos, el texto hebreo en hebreo, el texto hebreo en caracteres hebreos, el texto hebreo transliterado, el texto siríaco, varias traducciones al griego. No se conserva entero, pero es el mayor monumento que nunca se ha hecho sobre la Biblia. Y hay que inclinarse ante él. Hay pues bastantes partes, pero es una pena que en su conjunto se haya perdido. Segundo, ha sido el autor que ha querido hacer legible el mensaje bíblico en un contexto de neoplatonismo. Y por tanto, pues se puede discutir si le da más importancia a la escritura o le da más importancia al neoplatonismo de fondo teórico. Pero él en eso no es nada original. Él está siguiendo una tradición judía, la tradición de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría en el siglo I antes de Cristo hace una lectura de toda la Biblia desde una perspectiva griega. El judaísmo posterior rabínico rechaza el intento de traducir la Biblia en formas helenistas y condena a Filón. Y Filón pasa a los cristianos. Y Orígenes retoma el impulso de Filón porque cree que el cristianismo en conjunto se puede traducir también en formalizaciones griegas, cosa que el judaísmo rabínico no hizo. Desde el siglo II en adelante rechaza la Biblia griega y el pensamiento griego y se queda en el puro hebreo, con grandes valores y con grandísimas limitaciones también, porque renuncia a un diálogo con el pensamiento de fuera. En este diálogo de Orígenes las cosas se pueden discutir sobre, por ejemplo, dos cosas. Lo más interesante que es sobre si las almas son eternas, vienen desde la eternidad o son creadas. Y hay una discusión interesantísima aquí, interesantísima, en el sentido de dónde viene el ser humano. ¿Viene simplemente del tiempo creado por Dios o el ser humano viene de la hondura primigenia del Dios angélico? Hay quizá para nuestra sensibilidad Orígenes, pues tendría que haber matizado las cosas, pero junto a eso tiene una serie de comentarios bíblicos interesantísimos todavía ahora. Franz Delitzsch, estoy yo traduciendo su obra del alemán, cita siempre con veneración a Orígenes. Lo que pasa es que tuvo amigos y detractores en la tradición griega, cristiana. Gregorio Niceno y otros muchos se aprovecharon de Orígenes, pero hubo otra línea que era contraria a él e intentó criticarle, de tal manera que bajo Justiniano, en uno de los concilios ecuménicos, no de los 4 o 5 primeros, el sexto, creo que es, tiende a condenar a Orígenes y lo hace de una forma masiva, sin matices, y eso ha hecho muchísimo daño. Lo que pasa es que en los padres no podemos buscar la nitidez del pensamiento de Lutero
ni la nitidez del pensamiento, por citar un escolástico latino, de Santo Tomás. Tomar la historia de la Iglesia como si dijera siempre lo mismo es una ingenuidad. En todos los padres de la Iglesia, en casi todos, tenemos cosas que llevadas al extremo podían considerarse menos adecuadas. Lo que pasa es que Orígenes ha tenido la mala fortuna de ser criticado en algunos concilios antiguos y de que algunos nuevos le hayan vuelto a criticar en el catolicismo y quizá más en el protestantismo. En el catolicismo en Roma se ha estudiado a Orígenes con pasión en los últimos 50 años y es un lugar de referencia, no para decir de memoria lo que él decía, sino para tener en cuenta la forma como él intenta descubrir la novedad del Evangelio. Tuvo una mala suerte, perdona esto de la palabra mala suerte, que es un mártir, pero no murió en la tortura. Si hubiera muerto en la tortura, hubiera sido todo distinto, pero sobrevivió. Y era un hombre que tenía una capacidad increíble de sintetizar. Un teólogo, filósofo, psicólogo alemán, Carl Gustav Jung, ha resumido la teología en dos tendencias. Una, la de Orígenes, y otra, la de Tertuliano. Ambos con problemática bastante dura. A Tertuliano se le puede criticar por milenarista, pero también ha habido milenaristas protestantes hasta ayer, y los hay, ¿verdad? Y se le ha criticado por irracionalista, credo que absurdum, y por tanto dice que Tertuliano habría hecho el sacrificio del pensamiento, habría renunciado a pensar, credo que absurdum, credo porque es absurdo, y Orígenes habría hecho el sacrificio de la corporalidad, porque un griego tiene dificultades con la corporalidad. La corporalidad como que no pertenece al ser humano, como que es algo adventicio. El Evangelio de Juan tuvo que poner lo que Marcos ni Mateo no tienen por qué poner, que es el verbo, la palabra, se hizo sarx, carne, ¿verdad? Y le han atacado a Orígenes por eso, pero es claro, clarísimo, que Orígenes es uno de los hombres más aprovechables de la historia teológica. Quizá con San Agustín, el más grande. Y San Agustín también tiene problemas, ¿eh? Si llegas hasta el final en San Agustín, tiene problemas. Lo que pasa es que es un pensamiento hecho al final desde la perspectiva de un pastor de la Iglesia y ha sido mejor recibido por católicos y protestantes. Sí, y si buscamos a todos los padres de la Iglesia, vamos a encontrar sus puntos débiles, no solamente en vida, sino en sus pensamientos. Como dijera alguien, todos somos herejes u ortodoxos, depende de quién nos evalúe. Y también depende de cada faceta de nuestras vidas. Podríamos tener algunos elementos que no son del todo ortodoxos para todos. Bueno, muchas gracias. Quiero finalizar con esto. Mira, cada capítulo del libro tiene sus preguntas. Evaluación y actualización, preguntas o comentarios para conocer, para juzgar, actuar y preguntas de reflexión. Esto es muy, muy bueno si es que van a leer el libro, meditar en estas preguntas. Es un plus de este libro. Eso me lo exigieron los alumnos del Instituto Catequético de Raspanti en Argentina y tuve que hacérselo hace 9 años o así. Y de ahí, porque vieron eso, me pidieron que escribiera eso. Me alegro de haberle conocido y gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, gracias a todos los que estuvieron viendo la transmisión, gracias por compartir nuestra entrevista. Bendiciones. Adiós, 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 adiós.